Hola amigos lectores, mi nombre es Carla Valdés y les doy la bienvenida a mi canal. Y hoy vengo a hablarles de Laura Martínez Bailey y dos novelas de ella que me han gustado muchísimo y quiero compartir con ustedes para animarlos a que las lean. Y muchísimas gracias por estar por aquí. Vamos a empezar con la reseña. Y así es, hoy vengo muy emocionada a platicarles de estas dos grandes novelas que es Carlota, la emperatriz que enloqueció de amor, y la otra Isabel. Dos grandes novelas que me han encantado y lo que me ha gustado tanto ha sido la forma en que Laura Martínez Bailey nos viene a contar estas historias, porque de verdad si a mí así me las hubieran contado en la escuela, seguramente yo sería historiadora. Tiene una manera de narrar increíble que me ha enamorado y por eso quiero yo hoy platicarles de estos libros. Y quiero aclarar que nadie me ha eh, incentivado de ninguna manera para yo venir a contarles de estos libros. Bueno, lo primero que quiero contarles es acerca de la autora que nació en Barcelona en 1975 y cuando era niña se fue a vivir a Panamá. Más tarde, en 1988, regresó a su tierra a estudiar ciencias de la información y historia del arte en Madrid. Después, en 1995, se vino a vivir a México, donde continuó con sus estudios en la Universidad Iberoamericana y trabajó en el Museo de Bellas Artes. Su primera novela fue publicada en el 2008, se llama Por si no te vuelvo a ver y ha sido un gran éxito. Pero hoy yo quiero contarles acerca de estos dos libros, donde también Laura Martínez Bailey nos cuenta que ella se enamoró de México y no ha escrito sobre España. A pesar de que ella es española, nos ha hecho el honor de escribir estas dos historias sobre México. Pero Laura Martínez Bailey puede escribir sobre cualquier parte del mundo que seguro lo hará de una manera espectacular y seguro que todos leeremos sus libros. Laura Martínez Bailey también nos cuenta que le gusta muchísimo escribir acerca de las mujeres y que escogió a Carlota porque igual que ella se enamoró de México. Muchísimas gracias Laura Martínez Bailey por estos grandes regalos a nuestra historia, a México. Y entonces tenemos este libro que es Carlota, la emperatriz que enloqueció de amor, de Laura Martínez Bailey, novela de ficción histórica o a mí me gusta más eh, historia novelada. Historia novelada. Esta es una historia novelada. Y es de Planeta bajo el sello de Editorial Bucket. Tiene 440 páginas y se lee súper rápido. Y la autora, además de contarnos, ponernos en el contexto histórico en que estaba México en 1860, el gobierno de Benito Juárez, el presidente que estaba en ese momento, decide hacer suspensión de pagos. Entonces las naciones acreedoras, que eran España, Inglaterra y Francia, pues no les pareció y llegaron a México con un movimiento militar. Al ver esto, Benito Juárez pues los convence de firmar un tratado de pago. Firman este tratado de pago, los españoles y los ingleses se quedan conformes
y se regresan con sus tropas. Pero Francia no está de acuerdo y se queda en el puerto de Veracruz con sus tropas, con sus militares. Y bueno, esto empieza a tomar forma con algunos mexicanos que estaban inconformes con el gobierno de Benito Juárez y le piden a Francia una intervención. En ese momento Napoleón III vio gran oportunidad de hacer esta intervención a México y lo hace, y así es como llega Maximiliano y Carlota a México a vivir al castillo de Chapultepec, a tratar de formar un imperio que pues no se dio a final de cuentas, pero este libro, además de contarnos el contexto histórico de México, ponernos en ese momento cómo estaba la situación, nos cuenta mucho más acerca de la mujer, no tanto de la mujer que llega a tratar de ser la emperatriz, sino nos cuenta la historia de Carlota, de cómo era esta mujer que nació en una cuna de reyes, porque su padre era el rey Leopoldo I de Bélgica y su madre la princesa Carlota de Gales. Su abuela era la reina María Amelia de Francia, esposa de Luis Felipe I de Francia, y era sobrina de María Antonieta, que murió decapitada, víctima de la Revolución Francesa. Así que Carlota era una mujer completamente de la realeza, con una vasta educación tanto en política y economía como en diplomacia. Era una mujer completamente preparada para haber salido de su país y tener las ganas y la preparación para llevar un nuevo imperio, a México. Además, Carlota no era solo la preparación, sino ella tenía realmente en su corazón las ganas y el ímpetu de hacer este imperio real. Ella llegó a amar a México muchísimo en el poquísimo tiempo que estuvo. Llegó realmente a amar a México y quería llevarlo al siguiente paso, pero no tuvo nunca el respaldo político que necesitaba para continuar con esto. No lo tenía ni siquiera de Maximiliano. Ella buscó apoyo en su padre, fue a ver a Napoleón III, fue incluso a ver al Papa, pero no recibió ningún apoyo. Bueno, no recibía apoyo de Maximiliano, porque Maximiliano vivía en otro planeta, de verdad, en otra dimensión, yo creo, porque es que de verdad Maximiliano lo que le interesaba era cómo diseñar el castillo de Chapultepec, qué le iba a poner, qué cortinas, qué salas, qué candiles. Eso era lo que le interesaba a Maximiliano. Mientras que Carlota estaba diseñando nuevas leyes para el imperio, Maximiliano estaba diseñando su capa hermosa de emperador. Entonces, o sea, Carlota no tuvo nunca ese apoyo de Maximiliano. Bueno, ni ese apoyo ni ningún otro, porque la verdad es que Maximiliano no amaba a Carlota. Carlota para él fue un amor platónico. Nunca pensó en ella como mujer ni como que quisiera formar una familia con ella, ¿no? Maximiliano de verdad vivía en otra dimensión y esto a Carlota, claro que la deprimió muchísimo, muchísimo, tanto eso como
o sea, es que tuvo muchas circunstancias desfavorables para ella y se dice que estaba loca, ¿no? Pero en este libro que nos narra cómo era Carlota, eh, Laura Martínez Belli, nos deja como la libertad de hacer nosotros nuestras propias conclusiones de qué es lo que sucedió con Carlota, porque ¿por qué decían que estaba loca? Realmente todas estas circunstancias que le pasaron, como que Maximiliano no la amaba, como que se le murió su padre, que era para ella pues todo su soporte, porque era la única hija mujer, entonces seguramente había estado muy cerca de su padre, entonces se muere su padre. Después se muere su dama de compañía, que ella nunca llegó a saber que la traicionó. Se muere su amante, se le muere su hijo y después fusilan a Maximiliano, que también había amado muchísimo y que lo había tratado de apoyar y de, seguir, y de sacar adelante. Entonces todas estas circunstancias realmente llevaron a Carlota a estar loca o estaba en depresión y en esa época no se conocía este diagnóstico y pues la juzgaban como loca o la envenenaron y este veneno realmente le hizo algo a su cuerpo, a su mente. Entonces todas estas cosas, el libro tiene traiciones, drama, amor, es riquísimo historia y me ha gustado muchísimo. Después regresa Carlota a Bélgica sola y su hermano Leopoldo pues la encierra, creo que ella, no recuerdo ahorita, pero creo que tenía 20 y pico años, creo que no llegaba ni a los 30, ¿no? Y la encerró hasta el día de su muerte y solo la dejaba que la visitaran 2 o 3 personas, o sea, la declaró loca porque realmente estaba loca, porque llegó loca ya a su país y después de haber pasado por tantas circunstancias o a su hermano le convenía por herencias declararla loca y encerrarla, ¿no? Entonces todo esto vamos a conocer en este libro con una narrativa hermosa de Laura Martínez Belli que seguro les va a encantar. A mí me gustó muchísimo, se los vuelvo a repetir y se los recomiendo muchísimo, por favor, léanlo. Me gustó mucho y este es el primer libro que les voy a recomendar. Y la otra novela que les quiero platicar es La otra Isabel, la historia de la única heredera de Moctezuma contada como nunca antes. Y de verdad es que como nunca antes, de verdad me emociona muchísimo hablar de esta novela porque de verdad está contada de una manera extraordinaria. Además, antes de que se me olvide, quiero decirles que yo la leí al mismo tiempo que la escuchaba en Storytel y de verdad la narradora es increíble. Yo me sentía una niña que me estaban contando una historia maravillosa y me imaginaba completamente estos escenarios porque la narrativa, otra vez, ahí vas con la narrativa, porque la narrativa de Laura Martínez Belli es espectacular. Te mete en esta historia, te cuenta, te hace ver como si estuvieras ahí escuchando a Moctezuma y a Hernán Cortés, qué se decían, qué pensaba el uno del otro. O sea, es que es una maravilla. Y esta historia, de verdad, es una novela o una historia novelada. Es una historia novelada, igual que la de Carlota, y eso la hace de verdad preciosa.
Esta historia obviamente nos va a contar sobre la conquista de la Gran Tenochtitlán, de cuando toman a Moctezuma, el emperador mexica, el Tlacuani, es tomado preso por Hernán Cortés y sometido. Y eso es básicamente lo que cuenta esta historia, pero nuestro hilo conductor va a ser Tecuixpo. Tecuixpo, que es la hija favorita de Moctezuma, esta niña vivaz, por mucho, inteligente, por mucho que por ser una niña nadie se daba cuenta que ella por los rincones escuchaba y veía y sacaba ella sus propias conclusiones y iba con su padre a contarle todo lo que había escuchado y lo que ella pensaba que estaba sucediendo. Una niña que se convierte en una mujer vivaz también, inteligente, una mujer que no necesitó empoderarse porque nació empoderada, que ella tomó la conciencia de lo que ella significaba para su pueblo, para su raza. Y esta historia abarca varios años, desde 1521 a 1550. Y después la casan con su tío Cuitláhuac y después también con Cuauhtémoc, que fue el último emperador al que le quemaron los pies, esta escena tan mencionada en todos los libros de historia. Pero lo maravilloso de esta novela de verdad es que Laura Martínez Belli se empapó de la historia, hizo una recopilación de datos maravilloso, y entonces ella te lo cuenta desde su perspectiva y hace todos estos diálogos que son maravillosos entre todos los personajes históricos. Entonces esto te mantiene enganchada, es una cosa deliciosa. Tecuixpo aprende, le pide a uno de los frailes que llegan a Tenochtitlán, le pide que por favor la enseñe a escribir y a leer, porque Moctezuma antes de morir le dice: Tecuixpo, tú eres la serpiente que cambia de piel, tú vas a hacer esta unión entre estas dos culturas, entre este choque cultural. Tecuixpo toma conciencia de todo esto y asume ese papel que su padre le ha pedido que sea. Entonces ella empieza a construir esta nueva mujer, y empieza a querer saber el lenguaje de estos hombres barbados, estos hombres blancos, y le pide a uno de los frailes que le enseñe el lenguaje, que le enseñe a aprender el castellano, que le enseñe a escribir y a leer. Ella va construyendo esta mujer, después es arrebatada y secuestrada por Hernán Cortés, y la bautizan como la otra Isabel, como Isabel. Aquí nace la otra Isabel, aquí nace esa mujer que su padre le pidió que fuera esta nueva generación, esta nueva mujer que uniera a su raza con los españoles. Bueno, esta es de verdad una historia que merece ser leída. Si tú estás interesado un poquito en la historia de México, si estás interesado en la conquista, no hay mejor manera que leer este libro. De verdad va a ser un aprendizaje simple, dulce, y te vas a enamorar de la historia de México. Yo te recomiendo muchísimo La otra Isabel, de Laura Martínez Belli. Te recomiendo estos dos libros. Ya se me anda perdiendo el otro. De verdad son una maravilla. Aquí te los dejo. Me gustaría mucho que los leyeras y que me contaras si te gustaron. Y esta es mi recomendación de ahora. Espero que te haya gustado. Si te gusta, por favor, suscríbete a mi canal, dale like
Y aquí te estaré esperando para la próxima reseña. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima.